vamos a hablar también hoy acerca del suicidio. Es un mal del que ha habido una política en los medios de comunicación, hablar poco, hablar con mucho cuidado para no hacer un efecto llamada a otras personas que se animen a quitarse la vida. Sin embargo, estamos hablando de una de las primeras causas de fallecimientos en el mundo. No sé si tienes datos, Pepi, yo tengo algunos. Sí, tengo datos. Lo que decías del efecto llamada le llaman, o sea, que es falso, es una falsedad. Si te parece, después lo hablamos, son los tópicos de este tema del suicidio, pero decir antes estos datos, por ejemplo, que han saltado las alarmas. Tenemos recién estrenado el 2022 y hablamos de los datos que recogieron en 2021 del 2020, espero que no sea porque acabamos de empezar este año y todavía no hay datos del 2021. Sí. Hablamos que serán muy interesantes, porque ya en el 2021 llevaremos 2 años de pandemia. Sí. y se nota que la salud mental ha sido muy atacada en este tiempo. Es otra pandemia. ¿Y qué datos nos deja el 2020? Sí, pues saltan las alarmas por el número de suicidios. En España hablamos, un país donde todavía no hay ningún plan o estrategia, que es lo que se denuncia en este dato de La Vanguardia, que lo recojo de ahí. No hay estrategia estatal para la prevención de esta epidemia invisible, y no será porque las cifras dan un respiro, sino todo lo contrario. Este año 2020 un total de 3.941 personas decidieron poner fin a sus vidas. El 2020 se convierte así en el curso con más suicidios en España desde 1906, cuando comenzaron a compilarse estas estadísticas. Esta es solo una de las llamadas de atención del informe anual del Observatorio del Suicidio en España de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, que trabaja con los datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE. De acuerdo con estas cifras oficiales, 3.941 del pasado 2020 suponen una media de casi 11 diarios. El 74% de estas personas eran hombres. A mí me ha sorprendido esto. Pensaba que eran las mujeres, como que éramos más... Seguramente nos deprimimos más, pero no lo conseguimos. Ahora tenemos datos de quién Como que el hombre es más resolutivo a la hora de tomar una decisión así. Sí. 74% ven frente al 26% de las mujeres. También es la primera vez que se registran más de 1.000 suicidios entre ellas. Las cifras totales representan un aumento de 270 defunciones con respecto a 2019. Un 7,4% más. De estas 270 muertes, 159 corresponden a hombres, un incremento del 5,7%, y 111 mujeres, un aumento de 12,3%. Otro dato que duele es el referente a los suicidios de menores. El 2020 será recordado por estos fallecimientos especialmente difíciles de encajar. Se registraron 14 muertes de menores de 15 años, 7 niños y 7 niñas. Lo que duplica los casos de 2019. Además, el suicidio en personas mayores de 80 ha aumentado un 20%. Cada párrafo, cada dato del informe contiene un reproche implícito. ¿Cómo es posible que un problema de tal magnitud no sea afrontado como se merece por las autoridades? Fíjate que hay una conciencia en cuanto a la violencia doméstica y se contabilizan y se publican los datos de las mujeres que han muerto, especialmente mujeres que han muerto a manos de sus maridos, que hay maridos también que mueren a manos de sus esposas o compañeros o compañeras, pero menos, y se lleva ese conteo, y por lo tanto hay políticas, hay ayuntamientos, por ejemplo, que hacen campañas y se pronuncian contra este tipo de violencia, contra esta tragedia. Hay policía también que se dedica a eso. Claro, pero 11 diarios de media. Estamos hablando... Y ahora vamos a hablar a nivel mundial. Casi 4.000 personas que nos dejaron el año pasado porque decidieron hacerlo. Entonces, esto debería de haber un trabajo, pero urgente, por parte de las autoridades
para un plan de prevención, para un plan de concientización, para un plan de tratamiento de personas en pensamientos de suicidio, en depresión, en riesgo de hacer algo tan trágico. Fíjate que en Estados Unidos tienen también datos muy altos y están súper preparados, lo tienen desde el gobierno y desde las instituciones tienen para socorrer. Y por eso también, Pepi, no se explica por qué hay tanto retraso, porque España puede partir de lo que otros países están haciendo y tomarlo como una base, un punto de partida, una referencia, y de ahí adaptarlo a la realidad española y mejorarlo también. Claro. Entonces, no hay excusa. Creo que estamos hoy muy reivindicativos. Sí, totalmente, y esperamos que algo bueno salga de aquí, de todo esto, y que si hay alguien en ese riesgo, conoce a alguien, que pueda salir algo bueno de aquí, de este seguro programa. Que sí, seguro que sí. Mira, con 300 muertes autoinfligidas, el suicidio es, después de los tumores, la principal causa de muerte entre la juventud de 15 a 29 años. Por comunidades autónomas, también el País Vasco ha aumentado un 30%, Cantabria y Andalucía ha descendido. En Cataluña crecieron un 3,9%. Ahora, ¿te parece que diga los tópicos? Por ejemplo, las 3 falsedades sobre el suicidio. Por ejemplo, el número 1, quien se suicida quiere morir. Eso es falso. Nadie quiere morir y mucho menos matarse. Lo que quiere es dejar de sufrir. No es que no quiera vivir, es que no puede. Nadie feliz se suicida. Hay que paliar ese sufrimiento y ayudarle a recuperar el deseo de vivir. Qué bueno. Hablar del suicidio incita a hacerlo. Eso es falso, dicen. Hay que abordar de manera adecuada las ideas suicidas. Hacerlo ayuda a superar el problema. Y 3, quien lo hace no lo anuncia. Y quien lo anuncia no lo hace. Esto es falso. De nuevo, muchos suicidios están precedidos por señales de alerta que nunca deben subestimarse. Ningún intento debe valorarse como una llamada de atención, sino como una petición de ayuda. Sí, yo tengo en mi pensamiento a Verónica Forqué. Yo tengo en mi pensamiento a la señora que en Alcantarilla se tira se arroja al vacío desde un quinto y viene a caer sobre una catequista, no, una madre que llevaba a su hijo a catequesis y se queda también herida. Gracias a Dios no muere la accidentada, pero sí la mujer que choca contra el asfalto. Esto dantesco ha sucedido hace unos días. Yo tengo en mi pensamiento a jóvenes que hemos conocido y que te llega la noticia, ¿no? Y te quedas devastado. ¿Qué ha llevado a un joven así a que finalmente decida quitarse la vida? Y efectivamente es dejar de sufrir, es una carga interior, es una lucha interior que no sabe cómo enfrentar, ¿no? Y piden ayuda a gritos, de la manera que saben. Si os parece, o si no, tengo ahí los datos de señales, de cosas que dan a entender que alguien piensa de verdad en el suicidio. Si te parece, las 3 realidades o 3 verdades sobre el suicidio las tengo también. Sí. Por ejemplo, más muertes que en la guerra. Es cierto, el suicidio causa unas 800.000 muertes en el mundo, más que los conflictos armados o más que el cáncer de mama. Cada año, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, unos 700.000 seres humanos. 700.000, Pepi. Eso es tremendo. Cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Sí, 40 segundos. Esto es como si cada año 2 Murcias desaparecieran, porque Murcia tiene 450.000 habitantes, como si cada año una bomba cayera y 2 Murcias desaparecieran. Wow, eso es tremendo, terrible. Más que en la carretera, dice, ¿cierto? En España se suicidan casi 11 personas al día, 1 cada 2 horas y cuarto. 3.941 en 2020, casi el triple que por accidentes de tráfico y 85 veces más que por violencia de género. 85 veces más. Entonces tenemos campañas de la DGT para todo el tema de conducir, de no beber. Tenemos campañas sobre y que son muy necesarias, la violencia intrafamiliar.
necesitamos invertir y trabajar más todo este tema del suicidio, de la prevención. Sí. La tercera verdad es que afecta a más hombres que mujeres, eso es cierto de nuevo. Ellas lo intentan 3 veces más que los hombres, pero los hombres lo consuman 3 veces más que las mujeres. Así que un simple dato avala el efecto rebote. En abril se registraron un 18,2% menos de suicidio por el confinamiento, porque como hemos estado acompañados en la casa, Claro. no se llega a eso, pero fácil. cuando se retoma la actividad habitual, pues la gente se queda sola en casa y decide quitarse la vida. ¿Sabes cómo se llamaba en la antigüedad los primeros suicidios? No. Espérate que tenía yo por aquí el dato. Era yo lo diré, automatarse, autoasesinarse. Sí, porque no se le llamaba suicidio hasta más allá del siglo XIX, pero tenía una palabra que daba miedo, era automatarse, no era suicidio. Terrible. En la Biblia tenemos personajes bíblicos que quisieron morir, pero ¿qué les frenó para tomar esa decisión? Uno, el temor de Dios, el reconocer que nuestra vida es de Dios, es sagrada, es un don de Dios y Él la da y Él la quita. Tenemos el ejemplo de Elías debajo del enebro, que dijo: no soy mejor que mis padres, mejor echarme aquí a morir. Tenemos el ejemplo de Job, que prefirió estar muerto o nunca haber nacido por la dura prueba que estaba atravesando. Pero tenemos también personajes que acaban quitándose la vida, como es el caso de Saúl, que se echó sobre su espada, y también el caso de Judas. En ambos casos, fíjate, atormentados por demonios. En ambos casos estamos hablando de hombres que han dado lugar en su corazón a la oscuridad y toman esa decisión. ¿Por qué? Porque el diablo es un homicida, es desde el principio, ¿no? Es el padre de la mentira, de la maldad. Su trabajo es matar, robar y destruir. Entonces a mí me gustaría también hablar un poquito acerca de las mentiras del suicidio. Las mentiras de hecho, el suicidio es una mentira, una gran mentira destructiva, autodestructiva. ¿Qué mentiras enfrenta una persona que está coqueteando con la idea de quitarse la vida? Por ejemplo, no hay arreglo. Lo que estoy viviendo no tiene una solución. No es verdad. No es verdad, porque todo en la vida tiene arreglo, tiene solución. Y Dios es experto. El problema del suicidio es que somos nosotros, en nuestras fuerzas, queriendo seguir adelante, enfrentar la vida, pero Jesús es la vida. Y Dios es una solución para todos nuestros males. Entonces, claro que hay arreglo. La segunda mentira es cuando uno dice: no puedo más. No puedo más. Y hay una voz que te dice: no puedes más. Y es otra mentira, porque cuando tus fuerzas se acaban, ahí entran las fuerzas de tu Padre, que te ama, del ser más poderoso del mundo, que tiene todo el poder. Y que el Señor te ama tanto, a ti que estás escuchando, te ama tanto, que murió por ti, que dio su vida por ti. El Padre dio a su Hijo por ti, por mí. Entonces, cuando tú dices: no puedo más, entra el momento del poder de Dios. Entra el momento de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro pensamiento: no aguanto más este dolor. No aguanto más este dolor. Y es el momento de compartir tu dolor con otros, porque quizás es demasiada la carga, es demasiado lo que estás sufriendo. Y de compartir, llevar este dolor, esta carga
al que llevó nuestros dolores, que es Cristo Jesús de nuevo. Él es el que nos sana, Él es el que nos liberta, Él es el que cuando tú no tienes fuerza, Él te da el poder, Él te da la fuerza. Entonces, no aguanto más este dolor, comparte este dolor con Dios y con personas que Él pone a tu lado. La culpabilidad. La culpabilidad también ha llevado a muchas personas a acabar con todo, a acabar con su vida. Porque tienen una condenación tan grande, Pepi, sienten una culpa que es como un martilleo en su conciencia, es como una espada que traspasa diariamente su corazón, la culpabilidad. Pero para todo lo que hayamos hecho, ¿sabes? Hay perdón. Es que Jesús llevó nuestra culpa. Jesús llevó nuestra condena. Y dice en Romanos capítulo 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a culpar? ¿Quién nos va a acusar? Si Dios mismo nos perdona, Dios mismo nos justifica. Entonces, el problema es que no nos perdonamos a nosotros mismos. Pero tiene que llegar la misericordia de Dios a penetrar en nosotros. Porque a veces sabemos, sí, Dios me perdona, pero es una idea, un concepto que tenemos en la mente y no ha llegado a penetrar en lo hondo, en nuestro propio corazón para sanarnos, el perdón y la misericordia de Dios y que seamos libres de la culpabilidad. Otra mentira es que el suicidio es la mentira destructiva, entonces hay que combatirlo con la verdad. Y por eso estamos exponiendo estas mentiras. Mi vida es mía. Y por lo tanto yo decido quitármela. Pero tu vida no es tuya. Pues sí, es tuya, pero tu vida es de Dios. Dios es el autor de la vida. Entonces, tú no puedes quitarte la vida porque le perteneces a Dios, que tiene un buen pensamiento, un buen plan para ti. Tú estás diciendo la última palabra y la última palabra la tiene el Señor. Pero es que además tu vida no es solamente tuya. Es que tu vida es de muchas personas que te quieren. Pepi, cuánto dolor, cuántos afectados deja. O sea, cuando tú decides suicidarte, ¿a cuántos estás dañando? Por dejar tú de sufrir, qué herida, qué sufrimiento ocasionas en los demás. Y llega un momento que estamos tan ensimismados, tan centrados en nuestro propio sufrimiento, que nos olvidamos de que nuestra vida también es compartida con otros. Y que al tomar esa decisión de muerte, de destruirte, estás dejando una herida a veces incurable en personas que te quieren. Estás produciendo lágrimas eternas, lágrimas de por vida, quizás en tus padres, quizás en tus hijos, quizás en tus hermanos, quizás en tu cónyuge, quizás en tus amigos. No es tuya solamente tu vida. Y hay personas también que otro pensamiento, quiero llegar ya al cielo, ¿no? O sea, quiero llegar ya a lo que sea que hay después. Pero este viaje no es solo tu viaje, es un viaje. Dale el volante al Señor. Él sabe el momento de llegar a destino. Y el viaje, si no te está gustando, eso no quiere decir que no va a mejorar. Porque decimos no hay solución, decimos no veo, no tengo esperanza, he perdido la esperanza, no veo un mejor mañana. Pero tu viaje, entrégaselo al Señor. Que a lo mejor ha sido un viaje con jornadas desagradables, desapacibles, de dolor, de sufrimiento. Pero Él tiene un destino bueno para ti, que es que tú estés con Él eternamente. Y eso es cuando aceptas a Jesús en tu corazón. Pero es que además Él puede, hay una esperanza, Él puede hacer nuevas todas las cosas y Él puede abrir para ti nuevos capítulos, mejores jornadas en tu viaje. Y cuando estamos pensando en el suicidio, muchas veces miramos atrás.
Miramos atrás a eso que nos ha dolido, a eso que nos han hecho, a eso que hemos hecho. Miramos atrás con nostalgia o miramos atrás otra vez con culpabilidad. No mires atrás. Mira al futuro y pon a Jesús en la ecuación, por favor. Mira al mañana, pero con el Señor en el centro de tu camino, porque Él enderezará todo lo torcido, porque Él se convierte en tu fuerza cuando no puedes más, en tu salida cuando no ves salida. Y si estás pensando, si estás barajando esa horrible posibilidad de quitarte la vida, por favor, medita en todas estas mentiras que se han instalado en tu corazón, en tu mente, y échalas fuera. Y dale cabida a la verdad de Dios. Y dale cabida, sobre todo, al amor de Dios. No sé si a ti alguna vez te ha rondado también ese pensamiento tan oscuro, Pepi, así en un plan de sincerarnos. Sí, no tengo problema en decirlo. Era bastante más joven, con, no sé, 25, 26 años o así. Sí, empecé con una depresión y llegó al punto en que cada mañana que me levantaba durante casi un año, mi idea era terminar con mi vida por el sufrimiento que llevaba, y aparentemente lo tenía todo. Tenía trabajo, tenía amistades, mi familia, todo bien, joven, sin problemas, sin enfermedad, y no sé por qué vino esa tristeza tan profunda, porque se puede llamar tristeza profunda, que por mucho que quieras, no la puedes quitar. No, ni los fármacos ni nada podían paliar un poquito, pero era una tristeza. Yo creo que es ese vacío existencial que llegamos a tener, y a mí me dio tan fuerte que no le veía el sentido a la vida por ningún lado. Y veía a mi familia y lloraba, y veía mi futuro y lloraba, y era un sentimiento que no acababa. O sea, no descansas ni duermes. Es tan repetitivo esos pensamientos que al final dices tú, no puedo con tanto sufrimiento, que aparentemente no pasa nada, pero es un sufrimiento, esa tristeza tan profunda, es como una oscuridad que te invade el corazón, que no puedes sobrellevarlo día a día, y es como un calvario. Levantarte por la mañana, ver el sol de nuevo, es como un calvario, es como un camino sin salida, que decías tú, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué hago yo? No puedo con este sufrimiento. Sí. Y claro, ese pensamiento vino al poquito tiempo de empezar con esa tristeza, y cada mañana que yo me levantaba era esa idea fija. Querer terminar con la vida porque no podía llevar ese sufrimiento, no porque quería morir, como decía ese dato, sino porque no podía seguir con ese sufrimiento. Y pensaba en la forma de hacerlo. Incluso en alguna ocasión cogí una cuchilla y la puse en mis venas. Eso no lo sabe nadie de mi familia, ¿eh? Eso solo fue entre el Señor y yo. Y gracias a Dios no te atreviste. Me hice un poquitín de sangre, pero no, gracias a Dios que no me atreví. Y eso me trajo más culpabilidad, y dije yo, si es que encima soy una cobarde, que no lo puedo llevar a cabo, pero yo sé que Dios ahí estaba cuidándome. Wow. Y guardándome. Sí, y pasó mucho tiempo sin ver esa luz, sin ver las ganas esas de vivir. Y es muy terrible, necesitas ayuda, se necesita ayuda. Yo en aquel tiempo no se llevaba tanto el tema de los psicólogos. Mi madre me llevó a todo lo visto y por ver, incluso a una mujer que plantaba una raíz en la tierra y decía que cuando saliera yo me iba a poner bien, que no sé qué. Mi madre, con tal de ayudarnos y de ayudarme y de quitarme ese sufrimiento, porque lo que decías es bien cierto.
hay unos daños colaterales en todo este tema, y es que la familia sufre, o sea, la familia se ve impotente, aparte de que se entiende poco esa depresión y ese querer terminar con la vida, porque yo pienso que Verónica Forqué tenía, bueno, cuando le decían todos los premios que había ganado y todo eso, recuerdo que la vi y dijo, ya no me digan más, como que no le servía todo lo que había conseguido en la vida. Igual, y trae también una tristeza a toda la familia, mis padres, mis hermanas, incluso mi sobrino, y decían, no entendemos a la Pepi, estamos ahí con ella, pero no la llegamos a entender. Y tengo que decir que después de probar muchas cosas, empecé sin ir a ninguna iglesia, el Señor empezó a hacer cabida en mi corazón. Y sé que fui liberada por completo a través de la palabra de Dios. Aleluya. Y me di cuenta que sí había salida. Después de un año sin salir de mi casa por los miedos terroríficos, miedo por la noche, a que anocheciera, miedo a que amaneciera. No sé si alguien se identificaría conmigo. Yo lo pasé terriblemente mal, tan joven, y no saber explicar lo que... ¿Por qué? ¿Por qué estaba así? No lo sé. Yo sé que aquello me llevó a profundizar. Me acuerdo que mi hermana mayor, mi hermana María, que era la única que conocía del Señor, venía y me hablaba y me daba esperanza. Cada vez que venía nos subíamos a la terraza y me contaba, tú vas a salir de ahí y el Señor te va a... Ella no se acuerda de eso, pero a mí sí me hizo el efecto que necesitaba. Y fue el Señor, fue Dios. No sé en qué momento, pero fue poco a poco, y el Señor empezó a liberarme de todos aquellos miedos, porque yo tenía miedo a salir a la calle, a ponerme enferma, todo eso, todos los terrores, todos los temores y todos los miedos los cogí yo. Tremendo. Y poquito a poquito, con la palabra del Señor, wow, el Señor empezó a liberarme de todo aquello. Y sí es posible salir de ahí. ¿Sabes lo que hace el enemigo? Te arrincona, te deja solo. Hace como que nadie te entiende, que tu familia no te entiende, que eres una fracasada, que no has triunfado para nada, y eres una cobarde encima de todo, porque no puedes poner fin a tu vida. Y te arrincona a un lado, te deja sola para tener esa lucha contigo, no deja que nadie... Pero yo sé que Dios está por todos los medios queriendo llegar a mucha gente que lo pueda estar pasando así, o espero que mucho menos, porque para mí fue tremendo, fue terrible, fue mucha lucha por todos lados. Y Dios sí puede, Dios sí puede, Dios sí nos libera, Dios nos quita esos pensamientos de tristeza profunda, de ansiedad horrible, de angustia, porque es una angustia total. Y lo puede hacer. Que quizás no lo veas, pues dale oportunidad que el Señor empiece poquito a poquito. Esto es un paso detrás de otro. Y si estás tomando medicación, seguirla tomando. Yo tomé unos antidepresivos, pero yo sé que fue el Señor el que me liberó en esa profunda depresión y en ese querer terminar con todo. Y sé que hoy en día hay muchísimos motivos para estar triste, ansioso, angustiado, pero por encima de todo el sol brilla, el sol de justicia, que es Dios, no el sol físico, sino el Dios de justicia, está brillando. Pero son momentos en los que nos viene bien que alguien venga y nos pueda recordar que el sol brilla y que hay esperanza. O sea, necesitamos en esos momentos en donde se ha nublado nuestra visión, que alguien nos fortalezca en Dios, como hizo con Jonatán, con David, ¿no? Que dijo David, no hay salida, me va a hallar Saúl, me va a matar. Y Jonatán llega y le dice, no, lo que Dios te ha prometido te lo va a cumplir, llegarás a ser rey. Mi padre no te va a encontrar, no te va a alcanzar. Y se fortaleció el ánimo, el corazón de David. Y necesitamos esos amigos y escucharlos. Escucharlos, ser honestos, saber que estamos ciegos, confundidos, deprimidos, y que nuestro discernimiento falla en esos momentos porque nuestras almas, nuestras emociones se han oscurecido.
y llega la luz a través de alguien, llega la luz, en tu caso con tu hermana María, ¿no? Y quién sabe, este programa incluso puede estar ayudando a personas. Sí, para mí el día en donde se abría la luz era cuando llegaba ella. Todo lo demás lo recuerdo con oscuridad, y quizá, por lo menos en mi caso, no era tanto hablar por qué me pasaba o cómo me encontraba, sino que me dijeran: vas a salir de esta. Ujú. Tienes esperanza, tú confía y ya verás cómo lo vas a conseguir. Más que ahondar en el problema, porque al final o por lo menos en mi caso, o con mi personalidad, no me ayudaba el hablar por qué me pasaba esto, sino lo vas a conseguir, vas a salir. Y lo puedo decir así tranquilamente. Si confiamos en el Señor, y nosotros estamos aquí también para ayudar y para orar juntos, claro, el Señor puede sacarte de esa situación, por muy mal que esté. Si hay enfermedad en la casa, hay un motivo justificado por el que estás así, Dios puede sacar de eso, Dios puede liberarnos. A veces nos vemos como que hay que doblar la esquina y ahí vemos la solución, pero si no te atreves a doblar la esquina, nunca vas a ver la solución. O sea, estamos viendo la oscuridad y no nos atrevemos a seguir adelante para ver que la solución está a 2 pasos. Sí. Y está ahí el Señor. Y hay un cuerpo de Cristo también que puede ayudar también, y que oramos los unos por los otros. Y decir: oye, no puedo más, llevo una carga muy fuerte, y reconocerlo para que otros lleguen a ayudarnos a llevar esa carga, y no simplemente rendirnos y que sea el diablo el que venga a incitar el matarnos, el Porque eso es lo que suicidarnos. quiere. Eso es lo que quiere el enemigo, que terminemos con nuestra vida, y ahí ya sí que no hay esperanza. Así es. Mira, por muchas velas que pongamos o muchos que... hemos preguntado, ¿no?, a sí, la audiencia si nos quieren contar de testimonios para ayudar a otros que están luchando con la depresión, con el suicidio. Y nos escribe Edith: buenos días, me llamo Edith, nací en Paraguay, vivo en España desde el 2010. Recuerdo que mi madre me contaba que mi padre bebía mucho y él cada día de madrugada la golpeaba cruelmente. Estando ella embarazada de mí, la golpeaba. Cuando nací las cosas iban empeorando. Crecí en una familia disfuncional. Viví en muchas casas de acogida. Por diferentes motivos empecé a autolesionarme en el brazo derecho a los 7 años. En mi adolescencia caí en vicios, drogas, alcohol, desenfreno. A los 17 años pasé por prisión, hasta completar 6 entradas en la cárcel. Me convertí en lo peor de la sociedad. Mi vida estaba vacía, no tenía metas, no tenía dirección, ni un por qué vivir. Me odiaba a mí misma y a casi todas las personas. wow. El amor verdadero nunca lo había conocido. Ya no quería vivir, no tenía fuerzas para seguir sufriendo. Nada tenía sentido. Mi mundo estaba hecho polvo. Intenté quitarme la vida una y otra vez y siempre me salvaba. Hoy entiendo que fue por la misericordia de Dios. Lo más grande fue cuando me corté el cuello. Tengo 23 puntos, perdí mucha sangre, pero seguía viva y eso me daba rabia. Hoy entiendo que era el amor de Dios que no me dejaba partir sin antes conocerle. Hoy soy una mujer de 41 años y solo quedan cicatrices en el alma y en el cuerpo. Cuando me hablaron del amor de Dios estando en prisión y me regalaron una Biblia, la empecé a leer y todo cambió. El Señor me dio nueva oportunidad para vivir en libertad física y espiritual. Dios mismo me habló en estos versículos al abrir mi Biblia, en Jeremías 31:3, Juan 14:6, cuando le pregunté si Él me amaba y cuál era esa verdad que me haría libre. Dios despertó mi espíritu a través de su palabra, llenó ese gran vacío que había en mi corazón y su amor dio sentido y dirección a mi vida. Hoy vivo con alegría porque Jesucristo vive y me ama y nunca me dejará sola.
Querido amigo, querida amiga, nos dice Edith, entrega tu vida al Señor Jesucristo, recíbele en tu corazón y verás que todo cambiará. Tu vida tiene un alto valor para Dios. Vales demasiado. Que el Señor Jesús te bendiga. Él pagó con su vida tu rescate. Amén. Y bueno, los versículos nos los ha mandado también. Jeremías 31:3. El Señor se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y estos fueron los versículos que despertaron a Edith, que sintió que era Dios mismo hablándole, nos cuenta, y si era verdad que Él le amaba y que le quería hacer libre, ¿no? La verdad que le haría libre, entonces le abrió el corazón y lo comprobó. Y es un testimonio de alguien que no, pues, se ha inventado esto, sino que Edith se reúne con nosotros, la conocemos perfectamente y sabemos, hemos visto el fruto en su vida, hemos visto sus cicatrices también, de su historia, de su pasado, y sabemos que todo lo que ha dicho es una verdad, es fehaciente. Bueno, es una valiente contarlo, ¿eh? Sí, totalmente. No sé si tienes tú ahí más. Sí, tengo un audio que tengo que decir que no lo he podido escuchar antes. Me dice que no diga el nombre, pero que habla sobre su experiencia y de cómo desapareció la idea del suicidio. ¿Te parece? ¿Lo escuchamos? Claro, por supuesto. Vamos allá. Hola, buenos días. Quería ayudar con mi testimonio sobre el tema del suicidio. En mi caso en particular, apareció esa idea por un cambio radical, un cambio drástico en mi situación de vida, en la que yo mismo no me veía con fuerzas de seguir, de levantarme por las mañanas, de continuar. No me veía con un motivo por el que poner un pie en la cama y levantarme. Y yo entendiendo esto, es como que abre una puerta y das cabida y te agarra a pensamientos negativos, y esos pensamientos negativos hacen que vengan estas ideas tan diabólicas, porque no vienen de otra parte que eso. Y recuerdo ir conduciendo por la autovía y venir fuerte ese pensamiento que me decía, da un volantazo y quítate de en medio, nadie te va a echar de menos, va a estar mejor. Y en el último instante apareció mi madre y pensé, ella no podría resistir el que yo faltara, ella iría detrás mía, y por ella me agarré. En otra ocasión apareció también y me puse a mirar en YouTube formas de desaparecer de este mundo de forma que no te doliera, y vino el teléfono de la esperanza, que hablan psicólogos, ¿no? Y te asesoran y te ayudan. Pero llegaba a aparecer ese momento, o sea, ese pensamiento, hasta que un día no pude más, salí a la calle y dije, Jesús, sin ti no puedo, sin ti no voy a poder, ayúdame en esto. Y en ese momento vi cómo la mano del Señor estuvo en mí, confié en Él, me agarré a Él y vi cómo todo iba cambiando, tanto lo externo como lo interno principalmente. Y lanzo este mensaje para la gente que aparezcan esos pensamientos, que crean que no hay un motivo, siempre hay un motivo. Y para mí el motivo fue Jesús. Para mí, para gente que conozco que le han aparecido estos pensamientos en su mente y el Señor se las ha mostrado a su vida. Entonces, animo a que prueben al Señor en esto, que se aferren a Él como una cuerda que puede sacarlo de ese pozo. Un saludo a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, un abrazo. Nos mandaba una fotografía, o sea, un dibujo que creo que ha hecho él, y lo voy a mandar para ver si lo pueden. Claro. Y lo podemos ver, porque y lo podemos analizar. Sí. Roxana Medrano, buenos días. A la pregunta del suicidio, yo la llamaría una enfermedad muy silenciosa que se sufre sin saber lo que pasa. A la edad de 16 a 18 años me vino una crisis de identidad y falta de paternidad. Empecé a deprimirme
y me la pasaba todo el tiempo llorando sin saber lo que me pasaba. Solo me lamentaba y preguntaba el por qué no crecí con la figura paterna. Esto fue en aumento hasta que me empezaron a llegar pensamientos de suicidio en 2 ocasiones. La primera me tomé todas las pastillas que habían por ahí. Nadie sabía lo que pasaba por mi cabeza, lo sufría sola, y eso era devastador para mí. Cuando tomé las pastillas fue como volver en sí y temer por mi vida. No quería dormirme por miedo a no despertar. En ese momento en mi mente dije: Señor, no quiero morir, no quiero que me pase nada, ayúdame. Para mi sorpresa, al día siguiente desperté bien. Empecé a cuestionarme para qué estaba en la tierra. Lloraba ya no de tristeza, creo que Dios estaba obrando en mí. En la segunda ocasión quise tirarme de un puente, pero vi el cuidado de Dios. Un amigo me había observado pasar y me siguió, y me encontró en aquel sitio. Sus consejos los tengo como si fuera ayer. Hablamos y me llevó hasta mi casa. Eso hizo que pensara en Dios y que algo quería conmigo, y no me equivoqué. Él tenía el control de todo, y aquí estoy, totalmente nueva y respirando vida. Amén. Dios ha sido, es y será bueno. Aleluya. Qué bonito. Amén. Gracias, Roxana, de verdad, Mira. por tu testimonio también, y cómo en las 2 ocasiones el Señor guardó su vida, ¿no? Sí, sí, igual que lo estará haciendo hoy o en un futuro, que puedan escuchar Sí. alguna palabra de aliento, de ánimo. Este Quizás programa. es un rescate, este programa es un rescate. Sí, Amén. y porque no tenemos duda de que Dios quiere salvar y de que Dios quiere rescatar, porque como decía Edith, nuestra vida es muy valiosa. Sí. A él no le importa si somos morenos, blancos, rubios, altos, flacos, no le importa eso. Él nos ama con un amor incondicional. Amén. Y eterno, tal y como somos. Y ese versículo que decías al principio, yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo, que son pensamientos de bienestar. Así es. Y estábamos recibiendo por ahí algunos testimonios y preguntándoles si podía Qué bueno. contarlo. Claro que sí. Y Mientras que tú lo buscas, mira, sí, es precisamente mi madre dice: el suicidio wow. es el fracaso más grande de las sociedades que se llaman avanzadas. Muchos años de depresión y de tratamiento me llevaron al automatismo y no a enfrentar la raíz del problema. No tenía ganas de vivir el día a día. Pero por mis hijos nunca pensé en el suicidio. Pero a día de hoy os puedo decir que las sociedades carentes de valores, el consumismo, el tú eres tu propio Dios y tantas falsedades hacen que no veas salida, solo inflarte de medicamentos y vivir el día a día. Solo Dios me sacó de aquella situación, a Él, y en el clamor día a día por no volver a caer en aquello. A Él clamo día a día para no volver a caer en aquello. Así es. Qué bueno, muchas gracias también. Y también más testimonios, Pepi. Sí, mira, Josefa me cuenta, me dice, espera que me lo ha ido contando así poquito a poquito, dice, Sí. bueno, dice, yo también me quise quitar de en medio, dice Josefa Ujú. Bernal. Y no sé por dónde empezar a contar. Dice, bueno, yo siempre estaba cansada de vivir. Yo no conocía al Señor aún, lo conocí 2 años después. Está hablando cuando tenía 7 años. Con 7 años yo le pedí al Señor que me llevase porque ya no podía más. Con 9 lo conocí. Dice, nunca tuve el valor de quitarme la vida. Y menos aún cuando le conocí. Y ese día llegó de conocerle. Y entonces le preguntaba que por qué crees que le pasó eso. Dice, pues por mis padres. Dice, yo veía a mis padres cómo se pinchaban, drogándose, los malos tratos, mi Dios madre mío. prostituyéndose. No lo soportaba. Dice, estaba claro. O estaba sola. Pero dice, a los 27 años, cuando tuve a mi Rafa, ahí ya no podía más. Los maltratos, la violencia y lo que es peor, los abortos que me provoqué. No me lo perdonaba y aún estoy en ello, dice. Ahí está la culpabilidad. Me tomé una caja de pastillas, Mm, dice. Ahí ya tenía que haber muerto, dice mm. Josefa, pero no. Me desperté a los 3 días de estar inconsciente
Nadie me llevó al médico, ni siquiera sé ni recuerdo qué pasó con mis hijos. Y cuando me levanté y que aún estaba viva, cogí un cuchillo y me corté las venas. Dios mío. Y acabé en un psiquiátrico. Bueno, me lo va contando aquí poquito a poquito. Sabemos que es verdad porque la conocemos. Qué bárbaro. Sabemos que ha vivido, no lo conocíamos, bueno, yo no lo conocía esto y supongo que lo Muy pasó valiente, terriblemente. gracias por contárnoslo también, Josefa. Dice, clamé al Señor y me rescató. Amén. Clamé al Señor y me rescató. Aleluya. Y en eso coincidimos todos, diferentes temas, problemas que nos llevaron a un mismo pensamiento. Y es un pensamiento que Fíjate, no descansa. sientes que no tienes ya camino y Jesús dice, yo soy el camino. Sientes Total. que no tiene sentido la vida, Jesús dice, yo soy la vida. La vida. Y que todo es una mentira, dice, yo soy la verdad. Sí. Y Juan 14:6, qué bueno, gracias por todos estos testimonios. Rocío Pérez dice, no he pensado en el suicidio, pero sí me ha inundado una tristeza enorme. Después de crecer en un entorno que hablaba de Dios y en mucha necesidad y de escuchar muchas predicaciones, de sentir que había nacido de nuevo, que tenía padre y tener las cosas claras y querer servir a Dios desde que tengo uso de razón, no por apariencia sino por amor, crecer sintiendo que era cenicienta y que nadie me iba a querer nunca por mi apariencia física y que si no tenía a Dios en su corazón no había nada que hacer conmigo. Vino una persona que no me atraía físicamente y me enamoré de su personalidad y su cariño. Buscaba de Dios y alababa. Tenía versículos que me decían aparentemente que era el hombre perfecto. Y eso me sorprendió demasiado rápido, como que se deslumbró, ¿no? No me di cuenta hasta años después que lo había puesto a esta persona en lugar de Dios por ignorancia, y ya me sentía atrapada sin poder salir de la relación. Se convirtió en un círculo vicioso. Solo quería agradarlo y nada servía. Ahora, años después de salir de esa relación tóxica, 6 años en julio, Dios ha permitido que pase por el COVID, pasarlo francamente mal, para tener un encuentro personal con Él y llenarme de paz, gozo, alegría, amor. Gloria a Dios, dice Rocío, he empezado el año sin trabajo, pero es el más feliz de mi vida, de verdad. No es emoción, es intimidad real. Mi primer pensamiento, mi alabanza de verdad es Él. Gloria a Dios. Solo Él puede cambiar al hombre, solo Él. Su amor es real. Dice hacia adelante, dice, ahora lloro de alegría, de gozo, de paz. Las lenguas fluyen por mí. Dice, su intimidad, estar con Él es lo mejor que puedes hacer en primer lugar en tu vida y todo cambia. Créelo de verdad. No he pagado el alquiler, ni luz ni agua. Se me abrió el coche. Yo solo tengo cosas, los problemas están ahí, van a seguir estando, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Y oramos, Rocío, para que también veas la gloria de Dios en esos pagos, ¿verdad? Amén, amén. Y puedas ponerte al día. Qué bueno. Mensajes de testimonio de cómo hermanos, amigos, oyentes han salido de la depresión y de pensamientos de suicidio o intentos incluso de suicidio. Sí, fíjate, Josefa nos dice, ahí mismo en el psiquiátrico, no sé cómo, pero me escuchó el Señor. Ahí le escuchó y ahí le socorrió. Como en la ballena, el vientre de la ballena que clamó Jonás desde lo más profundo de cualquier lugar, Él oye el corazón que clama con sinceridad. Sí, Diana también nos escribe, me está contando también su testimonio. Dice, yo también pasé por momentos así. Cuando conocí al Señor estaba pasando por una depresión y aunque pensaba en quitarme la vida, como tú has dicho, no porque quisiera, sino porque piensa que esa es la salida a todo lo que estás sufriendo. Pero fíjate que aunque no conocía al Señor, la idea de suicidarme se me iba al pensar que si lo hacía iba a ir al infierno. No sé si en algún momento lo escuché o alguien me lo dijo. Sí, esta idea de ir al infierno, como nos ha enseñado muy bien el pastor Félix González, se adoptó como si fuese parte del credo
debido a que al meter así miedo a las personas para que no se suicidaran, decían vas a ir al infierno, pensaban que estaban evitando el suicidio. Pero el Señor, que es un Dios justo, que es Padre y que conoce el corazón y lo que cada persona está viviendo, sabe si la persona que ha tomado esa decisión de quitarse la vida de verdad es una persona que le ha recibido en el corazón, se ha arrepentido, ha pasado por una profunda crisis o una depresión y está tomando una decisión, por decirlo así, fuera de sí, una decisión alocada, pero él no va a mandar a nadie al infierno por estar bajo una mentira o bajo una especie de opresión demoníaca y finalmente tirar la toalla, dejar de luchar. Entonces, para colmo, te va a mandar al infierno, ¿no? Porque puede venir un pensamiento, oye, mi padre, mi hermano, mi marido, mi hijo se quitó la vida, ya sé que no hay posibilidades de que esté en el cielo. No, por favor. El tema de la salvación tiene que ver con la fe en Jesús, tiene que ver con recibir a Jesús como Señor y Salvador, y las circunstancias de nuestra muerte son para estudiar en cada caso, porque ¿qué puede hacer que un padre, por ejemplo, llegue a un punto así de querer acabar con todo y ni siquiera piense en sus hijos? Está bajo una locura o bajo una presión enorme, ¿no? Y no podemos juzgar por esta decisión el total de su vida, ni tampoco la decisión de eternidad que tiene que ver con haber puesto su fe en Jesucristo. Entonces, esto a veces sí es un freno, ¿no? Es realmente un pecado el quitarse la vida, terrible pecado. Pero creo que el punto no es tanto que me voy al infierno, el punto es todo lo que he hecho a la basura, todo lo que Dios quería hacer y no va a poder hacer porque simplemente he dicho ya, hasta aquí, y todo el daño que genera mi decisión en los que me rodean. Sí, muchísimo daño en todos los que nos rodean. Me estaba acordando de una vecina, pero mira, ahí tenemos el dibujo que nos enviaba este anónimo, que nos contaba su testimonio, Sí. que se ve como en un pozo. Se ve el pozo, vamos a Sí. describirlo para los que nos escuchan. Un pozo y se ven son como demonios subiendo por cuerdas, ¿no? No, son ¿O personas intentando salir del pozo, aferrándose, por ejemplo, al trabajo, aferrándose, lo veo con dificultad, pero a la psicología, a las drogas, simplemente a la familia. Entonces intentan salir de ese pozo con ayudas, pero son ayudas que siempre les ayudan hasta medio camino. Pero entonces vemos un hombre que está pintado en blanco porque indudablemente al creer en el Señor Él te perdona y viene su luz a tu vida, y los otros todavía están como en oscuridad, no tienen la luz del Señor, pero este ya tiene la luz del Señor y aferrado a Jesús, a la salvación de la cruz, sí que logra salir del pozo. Entonces esto es el intento de todos los hombres de salir de sus problemas buscando otras alternativas que se quedan a medio camino. En cambio, la salvación de Jesús es plena, es para cuerpo, alma y espíritu. Así es, así lo describía este querido oyente que nos contaba su testimonio, y da gusto ver cómo se aferra esa cuerda que llega a la cruz, ¿no? Wow, claro. Sí, ¿no? Tiene arte ahí. Tremendo. Y habla ahí de otros que ponen o que se aferran a la familia o a las drogas y todo esto, pero que el camino que lleva a la salvación está más alto, está por encima de todo aquello de la droga, del alcohol, de la familia, incluso de la riqueza, que es la cruz de Jesús, encontrarte cara a cara con el Señor. Eso sí que nos da la verdadera libertad. Pues yo creo que entre todos estamos mandando un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, ¿no? Sí. A personas que se sienten en el pozo. Nunca mejor dicho, personas que se sienten Está bien descrito. En el extremo de cometer una locura. Y hay un salmo, es el salmo, para mí, la mejor forma de tratar la depresión, porque es el salmo de alguien, en este caso David,
que está deprimido, pero que combate la depresión y dice, vamos a leerlo, Pepe. ¿Quieres que te ponga una música especial? Sí, vale, perfecto. A ver. Cambio de tercio ahí, ¿eh? Sí. Buenísimo. Dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Entonces, lo analizamos juntos, vemos que es una persona que tiene una sed en su alma, vemos que es una persona que llora, tiene un sufrimiento interno, y también hay detractores que están cuestionando su fe o ¿dónde está tu Dios? Ese Dios en el que crees. Dice, me acuerdo de estas cosas, ahora entra en la nostalgia, ¿no? Y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias con la muchedumbre en fiesta. O sea, se está analizando cómo estoy ahora de hecho polvo y me acuerdo de otro tiempo de que yo era uno de los que iban liderando la alabanza, la adoración. Entonces ese mismo pensamiento le traía nostalgia al salmista, a David, y agravaba aún más su tristeza. depresión. Pero aquí es donde encontramos un punto de inflexión. Mira, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entonces, está deprimido, está reconociendo que se halla en depresión, pero empieza a ministrarle a su alma. ¿Desde dónde? Desde el Espíritu. O sea, en nosotros hay en todos los que le hemos dado al Espíritu Santo un lugar, entonces hay una fe, entonces hay un nuevo corazón, una naturaleza en la que Dios ya puede operar. Entonces desde el Espíritu le habla a las emociones. O sea, es un ministrar al alma. ¿Y qué le dice? Le dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Entonces le dice a su alma, otra vez volverán esos tiempos de alabanza. Y ahora, aunque estás en esta situación de angustia, espera en Dios. Entra la fe, ¿no? Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Aquí entra también el abrir el alma al Señor. La oración. Abro mi alma y le digo, Señor, mi alma está deprimida, lo reconozco. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón y desde el monte Mizar. Entonces, lleva el pensamiento a Dios, porque en Él está el auxilio. David sabe lo que es la depresión, nos puede comprender a los que nos hemos sentido en el pozo. Y me gusta mucho que David busca al Señor en diferentes lugares, que yo siempre recomiendo cuando estás en una depresión, anda, sube a lo alto de un monte, ve cerca del mar, pasea a la orilla de un río, muévete, pero al mismo tiempo muévete alabando, ponte alabanza en tus auriculares, habla con el Señor, me acuerdo de ti, o sea, pienso en ti desde estos diferentes lugares, porque incluso yo te digo una cosa, mira, cuando estoy ministrando a alguien que está en depresión, me gusta hacerlo dando un paseíto, al aire libre, sentados en un banco, mirando al cielo, porque es como una apertura, ¿no? Es como salir de una sala cerrada y ayuda a la hora de comunicar que hay libertad en Jesús. Y David habla aquí, fíjate, luego sigue diciendo, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Parece que está viendo un acantilado con una catarata. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, ahora parece que está cerca del mar. Y acaba este salmo con una confesión de fe. Mira, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca. Cuando se siente un flan, cuando se siente mantequilla que se derrite con el calor, cuando se siente que no tiene fuerza, Él le dice al alma, Dios es tu roca. A Dios, mi roca. Voy a aclamar, elevaré una oración.
y le diré. Entonces, anda, o sea, clama a Él y le abre el corazón hasta con su frustración. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Sabes algo importante? Que hay que saber llevar a Dios también la angustia, la decepción. O sea, el Señor no se va a escandalizar por tus quejas ni por tus lamentos. Y si te puedes ahogar con alguien, es con uno que es tu Padre, que te ama, que te va a amar siempre, incondicionalmente. Y al hablarlo, ¿sabes? Entra luz. Al hablarlo, es como que estamos ventilando una habitación cerrada. Al hablarlo, es como que eso ya es sanador. Estamos llevando esta carga y esta frustración a Dios. Pero en el último verso, en el verso 11 dice, otra vez al alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Hay algo que oye. David no solo se queda oyendo la voz de la nostalgia o de la tristeza, oye la voz de la fe. El Espíritu ministra al alma. ¿Y qué dice la palabra? Oye la voz de la fe, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice la voz de la palabra? El Señor es tu roca, el Señor es tu salvación, el Señor es tu fortaleza, es tu Dios. Otra vez le vas a alabar, liderando a la muchedumbre en fiesta. Espera en Dios, que los que esperan en Él no van a ser defraudados. Y David, con estas claves que te acabo de dar, escuchar la palabra, ponerte alabanza, pasea, orar, desahogarte con Dios, mirar hacia adelante con fe, con esperanza, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si ves que te falta ese optimismo, ponte mensajes que te recuerden estas cosas. Dice, me acuerdo de ti. Si se te ha olvidado la bondad del Señor, ponte predicaciones que te recuerdan la bondad del Señor. Y la fe se fortalece para ver luz al final del túnel. Y esto fue medicina para David y lo va a ser también para nosotros una maravillosa forma de tratar, Pepi, contra la depresión. Y qué bueno que el Espíritu, que es el que está conectado con Dios, le hable a nuestra alma, que está conectado a nuestra carne y nos lleva para abajo, ¿no? O sea, siempre nos impulsa a lo peor, ¿no? A mirar hacia abajo nuestra alma, ¿no? Sí. Pero por encima tiene que estar el Espíritu que conecta con Dios y que es el que nos trae la esperanza. Qué bueno que en la Biblia hay gente que se ha deprimido y ha salido adelante. O sea, nos presenta las miserias de sus protagonistas. En este caso David, podríamos hablar de otros, de el mismo Elías, podríamos hablar de las crisis que vivió Pedro, o que vivió Abraham, o que vivió, yo qué sé, Noemí, que dijo, no me llaméis más placentera, llamadme amarga, porque el trato de Dios ha sido amargo para conmigo. ¿Cuántas personas que lo han tenido duro, difícil como nosotros, pero ha intervenido la gracia pues de Dios? chicos, O sea, aquí estamos de nos da el nuevo, ejemplo, con una el meta testimonio y con un propósito, de que se puede. Y después de una caída... Sí, ¿sabes que me estaba acordando yo de este hombre cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Aquí estamos firmes y adelante, y como decía el pastor esta mañana, se abrieron las puertas, oraron al Señor, se abrieron las puertas de la cárcel y el carcelero debía pagar con su vida. O sea, era responsable de toda la gente que estaba en la cárcel y dijo, las puertas abiertas, se me escapan todos, tengo que responder con mi vida, y cogió la pasa en victoria total. Espada para... Era otro ejemplo de suicidio. Sí. El programa, pero me gusta como mucho vosotros cómo acaba la sabéis, historia. estamos esperando Por vuestras cierto, llamadas si lo quieren escuchar y o si lo vuestras quieren leer, peticiones se a la oración encuentra, puede, porque la oración yo les digo, tiene poder. en Hechos Nunca 16, mejor dicho, la oración 27, tiene poder. Y estamos muy que relata esa historia. audiencia. Dice, Dios despertando el bendiga carcelero la y viendo abiertas las audiencia puertas de la Radio cárcel, Televisión Vida sacó la Plus. espada y se iba a matar pensando que los presos Es, qué gusto. habían huido. Mas Pablo La verdad clamó a que le gran echo voz de menos, diciendo, ¿eh? yo me Echo de imagino menos. Se nota cuando nos ven. diciendo, Sí, no sí. te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Bueno, Sí, se el te- poder Él del Señor entonces, hace pidiendo posible todas luz, estas cosas. se precipitó Amén, adentro y amén, qué temblando gusto. se postró. Tiene que a los tener pies miedo, claro que de no, y Pablo saber que Dios y está de en control Sila, de todo, y de sigue nuestra salud, de nuestra pasando la familia, historia, de todo. y Y como decíamos el otro día, sé que vivamos, o sea que muramos. somos- quedan en la casa de este carcelero. Corrígeme si lo digo mal. Claro. Y dice que alababa y adoraba al Señor. Se me ha perdido el versículo, pero lo he leído antes.
de un momento Para él vivimos, de quitarse sí, ya la está. vida, Vivimos y para porque morir. no No nos veía queremos morir, salida por supuesto que a la no, situación que pero- estaba viviendo. Señor, Era tenga tan previsto. dramático Yo lo ya- que en este estaba momento. pasando yo, para Pepillo, él, ya, que pues, debía estoy en la responder recta. con su Estoy vida ahí por lo que dentro estaba de ese- pasando. de Yo ese creo que camino. ya De ahí, mucha- no sé De ese cuántas horas camino. El pasaron. Señor, cuando Él disponga, A verse pues, en su ya. casa con aquel Pablo, aquel Sila y todos los creyentes, verse en su casa adorando. ¿Qué pasó por en medio? O sea, fue el Señor que intervino en ese momento tan sumamente difícil. Tremendo. Y Dios lo hace, lo hizo con ese carcelero de Filipos y Dios lo hace con nosotros. Quizás no ve salida a la situación que estás viviendo y quiere acabar con esto. Como decía una oyente, me quería quitar de en medio. No te quites de en medio. Sonrío porque sé que hay gozo. No me río de nadie. Hay gozo en mí porque sé que Amén. Dios Así es. quiere venir a liberar. Y Totalmente. de estar en la bancarrota todo negro y oscuro, pasan unas horas y se ve a este mismo carcelero adorando al Señor. Lo dice ahí en Hechos, si lo quieren leer. Así es. Hechos 16, 27 Y qué gran en adelante. ejemplo de cómo desde lo más profundo, en la cárcel de Filipos, en la mazmorra más profunda, y estando en cadenas, heridos porque habían sido azotados, También estarían pasándolo qué lugar de olor nauseabundo, etcétera, y sin embargo allí claman y Dios los saca. O sea, de cada pozo y cárcel y agujero en el que han estado los hombres y mujeres de Dios, al clamar al Señor, desde allí alabar al Señor y pedirle auxilio, han visto esa mano tendida de Dios, que han clamado y el Señor responde. Clama a mí, yo te responderé. Y Él salva. También dice el Salmo, clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre Aleluya. clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Y el Señor es bueno Amén. para los que esperan en Él, y los que claman a Él serán salvados. Clama y pide también ayuda a gente Sí, no te que te quedes puede solo. ayudar. Sí. Claro, no te quedes solo, cuéntalo. Me recuerdo una de mis hermanas que vivió 2 días de angustia por un pensamiento que le martillaba en la cabeza, algo que ella creía que era verdad, Sí. que iba a pasar, y cuando lo contó se dieron cuenta que no tenía valor Claro alguno. que sí. O sea, a veces nos creamos unas fortalezas mentales Ujú. que nos oprimen Sí. y que no, o sea, cuando lo cuentas Solo, se disipa, ¿no? Tú mismo lo estás contando y dices, qué tontería es Qué esta. tontería, sí. Y se dio cuenta al Se contar lo que esfuma dijo, el pero problema. ¿cómo he estado sufriendo por esto? Cuando te das cuenta que no. Así es. Y que con Dios puedes, dice que derribaremos muros, ¿no? Con mi Dios yo saltaré los muros, todo. Salmo 18. Qué buen momento también para escuchar esta canción, Abismo a otro abismo llama, de A los pies del rey, un tema basado en el Salmo 42 precisamente y en otras porciones bíblicas. Y esto nos edifica tanto el ver, que nos dará fuerzas como de águilas para remontarnos otra vez. Y terminamos después de esta canción, la recta final del programa. Os va a encantar el mensaje que Pepi tiene para vosotros y el que yo también tengo. Yo creo que la tienes que poner tú, ¿eh, Pepi? ¿Ah, sí? Sí, porque creo que no hay videoclip de esta y, Ah, no, ay, qué fuerte. y es lo que te están diciendo ahí en ese silencio. Creo que a lo mejor lo que hay será un video lyric de estos, ¿no? De YouTube, pero podemos escucharla aquí juntos. Sí, la busco enseguida. Enseguida Sí. y la ponemos. Estamos en Naturalmente y punto, como se dan cuenta, muy natural en nosotros siempre. Sí. Y Sobre hoy un programa en el que estamos tratando este tema del suicidio y la depresión. La música, oye, algo que no se me va a quedar en el tintero, es decir, que la música tiene espíritu y vida, y que tan importante es escuchar música de vida, música de amor, de fe,
de esperanza, para nutrirnos, como no escuchar música de muerte, que tiene una negatividad, o películas de terror, cosas que tienen que ver con muerte. No. Todo eso es leña para el fuego, te va a llevar a pensamientos nocivos. Cuidado. Pero mira qué música tan bonita. Pero la pongo al principio, ¿vale? Vale. Desde el principio aquí. De día, Él mandará su misericordia, de noche su cántico me acunará. Elevaré una oración al Dios de mi salvación. Melodías que brotan desde mi alma, es un río y no lo puedo contener. Manos alzaré por tu amor incomparable. Abismo, otro abismo llama, a ti clama mi alma. Abismo, otro abismo llama al Dios de mi esperanza. Voz de muchas aguas, cascada en la mañana. Quiero cantar, quiero gritar tu nombre sobre montes y declarar que tu promesa cumplirás. Alma en mí descansa, en Dios pongo mi confianza. Levantaré mis alas y me remontaré. Abismo, otro abismo llama, a ti clama mi alma. Abismo, otro abismo llama al Dios de mi esperanza. Voz de muchas aguas, cascada en la mañana. Quiero cantar, quiero gritar. Por cierto, decir que estamos ya en la producción del segundo álbum de A los Pies del Rey Music o APR Music. Estamos precisamente, ya tenemos una buena selección de canciones propias y trabajando en ello con la ayuda de nuestro productor David Tantalián, y va a ser un trabajo de mucha bendición que estrenaremos a los 10 años de este primero, en diciembre de este 2022. Quiero gritar tu nombre sobre montes y declarar que tu promesa cumplirás. Alma en mí descansa, en Dios pongo mi confianza. Levantaré mis alas y me remontaré. Y me remontaré. Y me remontaré. Qué bonito. Y me remontaré como las águilas. Amén, ¿no? amén. ¿Ves? Levantaré mis alas. Fortalece la confianza y nos da esa esperanza. Y Pepi, ¿qué tienes para nosotros al final del programa de hoy, naturalmente y punto? Bueno, tengo que decir de Jairo, que nos comentaba, dice desde San Javier, que está en San Javier. Ujú.
Y sigue, nunca olvidaré que el Salmo 46 lo leyó Barack Obama en el 10º aniversario de las Torres Gemelas, y pasados unos 15 días el pastor Juan Carlos trajo un mensaje de este hermoso pasaje. Sí, Salmo 46, que habla de cómo el Señor es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Jairo. Más cositas, Pepi. Pues poco más que decir, que de todo lo que hemos dicho, vamos de despedida, de decir que hay esperanza, que hay vida, que podemos, tomando la letra de esa preciosa canción, y me estaba acordando de la renovación que a los 40 años tiene el águila, es que lo arranca todo y vuelve a ser un águila nueva, ¿no? Bueno, es mito, es leyenda ¿Sí? urbana, no es ciencia, no es así. En algún momento alguien se inventó esto y luego, ¿sí? Y luego ya se popularizó. Y se ha hecho verdad. Y se ha hecho como muy recurrente incluso en los predicadores. Pero sí que es cierto que la Biblia habla de renovar las fuerzas o la juventud como el águila, ¿no? La capacidad que tiene el águila de remontarse y de dejarse llevar por las corrientes de aire. Es un símbolo de poder, de fuerza, de realeza, tanto el león como el águila. Así que, pero este tipo de historia de verdad que se quita el pico y vuelven a crecer y todo ello, no está constatado, no está comprobado. Vale. Sí. Pero bueno, remontaremos las alas como las águilas. Eso sí, dice la palabra. Es verdad que es así. Superar los problemas en las fuerzas del Señor. Amén. Y me quedo con esta historia, aparte de todo lo que se ha comentado, el salmo que nos compartías y todo, pero siento como que ahí, en lo que decía en ese hecho de la cárcel, del carcelero, cuando se iba a quitar la vida, le dijo Pablo: no te hagan ningún mal. Y siento que el Señor nos dice así. Sí, Señor. No te hagan ningún mal. Ellos dijeron: nosotros estamos todos aquí, pero el Señor dice: yo estoy aquí y te quiero bendecir. Y como que aguantes, porque ahí a la vuelta de la esquina está la luz, está la salida, está la fortaleza y está la bendición. Y el amor de Dios es incondicional y no nos deja ni nos desampara. Así que no hagan ninguna cosa que va a traer mucho dolor, no solamente a ti, sino a todos los que te rodean. Tengo unos vecinos que con sus hijas y todo, el padre se quitó la vida, tenía depresión cuando ellas eran chiquititas. Y han vivido de una manera muy triste ese hecho. De hecho, claro, lo hicieron como un tabú y no contaron nunca nada de lo que había pasado, porque han sufrido muchísimo y ven la tristeza. Así que, como ese otro oyente que decía, cuando iba a estampar mi coche vi a mi madre y dijo: esto no lo soporta. Y por ti mismo también. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, y tiene cosas que no nos podemos imaginar, hermosas y preciosas. No tome una decisión drástica, por muy difícil que vea la situación, siempre hay luz, siempre el sol se levanta por encima de las nubes y el Señor nunca te deja. Dale la oportunidad que el Señor te hable. Ora al Señor ahí en la intimidad de tu habitación, de tu coche, en el monte, como decía el pastor, en la playa. Busca al Señor y ya verás cómo el Señor hace un renuevo en ti, seguro. Él no nos deja desamparados. Y eso es, no te hagan ningún daño, por favor. No te hagas ningún daño. Hay vida para ti. Quiero terminar con esta historia. Se titula así: Vida por vida. Hace años vivían dos hermanos, de los cuales el más joven llevaba una vida de pecado y desenfreno. Por el contrario, el hermano mayor era prudente y amaba a Dios. Una madrugada, el hermano mayor escuchó golpes en su puerta. Fue grande su sorpresa al ver a su hermano, quien pálido y tembloroso y con la ropa manchada de sangre, le rogaba desesperado: «¡Ayúdame!
¡Escóndeme! ¡Me persiguen porque he matado a un hombre! Al ver la desesperación de su hermano menor, el mayor se llenó de misericordia y le ordenó: «Quítate la ropa y ponte la mía». Rápidamente intercambiaron sus ropas y el hermano mayor escondió al homicida. Instantes después, escuchó nuevos golpes en la puerta. Esta vez eran los policías que se lanzaron sobre él gritando: «No trates de escapar. Todas las huellas nos condujeron a esta casa. Además, tu ropa manchada de sangre habla por sí sola. Quedas detenido y acusado de homicidio». El hermano mayor no dijo palabra alguna. Inmediatamente lo esposaron y lo llevaron a la cárcel. A la mañana siguiente fue conducido ante el juez, donde declaró solemnemente: «Sé que por este crimen tengo que morir». Días después tuvo lugar el juicio. Los policías declararon y mostraron la ropa manchada de sangre que vestía el acusado cuando fue detenido. El juez preguntó al procesado si tenía algo que declarar en su defensa. Él respondió firmemente: «No». Ante las irrefutables pruebas presentadas, el juez no vaciló en aplicar la ley y el hermano inocente fue sentenciado a muerte. La noche antes de su ejecución, el condenado solicitó hablar con el director de la cárcel y le pidió un último deseo: «Déjeme escribir una carta. Deseo que se la entregue sin abrir al destinatario después de mi muerte. Le aseguro, señor director, que mi carta no contendrá nada malo. No le miento, ya que mañana estaré ante Dios dando cuenta de mi vida». El director accedió a la petición. Al rayar el alba, el condenado fue conducido al patíbulo y fue ejecutado. Después de su muerte, un mensajero llevó el sobre al destinatario indicado, que no era otro que el hermano menor, el verdadero culpable. El joven miró el sobre sorprendido y atormentado. Después de unos momentos por fin lo abrió. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pues allí estaban las últimas palabras de su hermano inocente, que le había escrito lo siguiente: «Mañana te sustituiré vistiendo tu ropa y moriré por ti. Desde ese momento, acordándote de mí, usarás mi ropa y llevarás una vida justa». El joven criminal se sintió destruido por dentro, pues su conciencia no podía soportar el peso de la consecuencia fatal. En su desesperación, corrió hacia la cárcel con la esperanza de que todavía podría salvar a su hermano. Allí solicitó hablar urgentemente con el director y le mostró la carta. Al ver la carta, el director envió al joven con la carta ante el juez que había dictado la sentencia de muerte. Fue entonces cuando el juez escuchó por boca del verdadero culpable todos los detalles de su vida pecadora: el asesinato, su fuga y su cobarde silencio que había conducido a su hermano inocente hasta la muerte. Atormentado por su conciencia, el infeliz criminal pidió que lo ejecutaran a él, pero su tardío arrepentimiento no podía borrar las palabras de su hermano que le martillaban la mente y le oprimían el corazón. Él había dicho: «Moriré por ti». El magistrado contempló largamente al verdadero culpable y conmovido declaró: «La sentencia ya ha sido dictada, la culpa ya ha sido pagada. Por lo tanto, no hay nada que hacer. Usted está libre».
Con el corazón contrito por la culpa, el criminal perdonado regresó a su casa, donde dio rienda suelta a su atormentada conciencia, clamando a Dios: Señor, yo soy culpable y me siento infinitamente avergonzado de mi vida pasada. Ayúdame, por favor. No merezco vivir, pero como mi hermano murió por mí para que yo pudiese vivir hoy, quiero comenzar de nuevo. Señor, dependo solamente de ti para cambiar mi vida y ser limpiado de todos los pecados que me impiden vestir dignamente la ropa de mi hermano. A medida que hablaba, comenzó a sentirse lleno de sosiego interior y comprendió entonces que su oración había sido atendida. La paz de Dios inundó su alma y le dio confianza. Día tras día, el amor fue reemplazando al odio. Sus antiguos amigos fueron los primeros en notar los cambios que estaban ocurriendo en el comportamiento de este ex criminal, pues él ya no se dejaba influir por ellos. El joven decidió que viviría una existencia agradable a Dios como lo había querido su hermano condenado a muerte. El verdadero significado de este relato lo encontramos en la Biblia. Esta historia no es más que una pequeña ilustración del inmenso amor por la humanidad que Jesucristo demostró cuando murió en la cruz por todos nosotros. Cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados, nuestros vicios, odios, culpas. Siendo perfecto, Él entregó su vida por ti y por mí como el hermano mayor del relato. Desde el punto de vista legal, Él pagó la pena y compró nuestra salvación con su propia muerte. Y con su resurrección, Cristo obsequia nueva vida a todos los que confían en Él. Es como si cambiara nuestra ropa por la suya, para que seamos agradables y sin mancha delante de Dios. Ahora la decisión está en tus manos. Tú decides si quieres o no encomendar tu vida a Cristo. Si lo haces, encontrarás el perdón de tus pecados, la reconciliación con Dios y descubrirás la abundancia de la vida. Y termino con este verso, 2 Corintios 5:15. Y por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios te bendiga. Vida por vida. Yo creo que Pepi es un momento de oro en el que podemos guiar con una oración a los que nos escuchan a recibir el intercambio, la salvación que Cristo nos dona, nos regala. ¿Qué tal si tú puedes guiarnos en esa oración? Pues si lo desean hacer, gente que hay ahí al otro lado, simplemente cierre los ojos si puede y repita conmigo. Te refieres a esto, ¿no? Sí, a que puedan reconocer al no. Señor. Es algo hermoso. Recuerdo cuando yo lo hice hace muchos años y me dijeron, hay fiesta en el cielo porque te has arrepentido. Y hay fiesta en el cielo si haces esta oración de corazón ahí en la intimidad de tu casa, de tu coche donde te encuentres, cerrando los ojos como te decía y repitiendo conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por haberme traído hasta aquí. Reconozco que sin ti mi vida no tiene sentido. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida y reconozco tu sangre que fue vertida por mis pecados. Gracias. La tomo ese sacrificio para mí, para que me traigan vida y vida abundante.
echo atrás o dejo atrás toda mi vida pasada de culpabilidad, de tantas y tantas cosas que me arrastran al suelo, y me tomo de tu mano, Señor Jesús. Miro a la cruz y tomo la salvación que me ofreces. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, qué felices estamos de que hayas hecho esta decisión y de que este programa se haya podido emitir con algunas dificultades técnicas, como os habéis dado cuenta, pero es que había una gran carga espiritual, la de en nuestros corazones, la de poder comunicar que sí se puede, que no estás solo, que no estás sola, que el Señor te ama y que el suicidio nunca es la respuesta. Y que para la depresión hay una salida. Los que estamos aquí te lo podemos testificar. Y gracias a todos los que habéis participado con vuestros comentarios, con vuestros testimonios y haciendo que esta mañana haya sido una mañana de mucha, ¿verdad, Pepi? Edificación. Totalmente. Y le decía a una de los oyentes que han compartido su testimonio que es terapia para nosotros también el contarlo. Y nos ayuda a contarlo y saber que a otros puede venirle bien, y sé que había una carga espiritual muy grande y que Dios quiere salvar hoy también, y que me voy contenta. Mira, nos vamos como unas contentos. castañuelas. Gracias, compañeros. Y para cualquier cosa, por favor, si has tomado esta decisión de darle tu corazón a Jesús o este programa te ha edificado, escríbenos y déjanos saber en el 678-711-683. En Faldón puedes ver este teléfono 678-711-683. Allí escribes un WhatsApp y con mucho gusto lo leeremos y te contestaremos. Ahí está el teléfono. Muchas gracias, compañeros. Y un abrazo desde aquí hasta la semana que viene, que espero que esté Tamara y que sea mucho más alegre, mucho más bonito el programa, naturalmente, y punto cada semana. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Un abrazo a todos.